Hola a todos, en esta mini lección voy a hablar del uso del pluscuamperfecto. Pluperfect, pluscuamperfecto en español, plus more, perfect, completely. So the more completed action, I use the pluscuamperfecto when I am talking about a situation or situations that happened before other situation in the past. ¿Ok? Voy a mostrarles el pluscuamperfecto. Ustedes verán en la página 294 hay una explicación de su libro de este tiempo en la 294, pero también encontrarán información, un poquito de información en la página 306 de su libro. Y en la 294 encontrará más información sobre el pluscuamperfecto y cómo se forma. ¿Ok? Pero es para hablar de una situación que sucede antes de otra situación en el pasado. Es en una narración del pasado, cuando una acción precede o está antes de otras, se usa el pluscuamperfecto. Por ejemplo, cuando llegué, Alfonso ya se había ido. When I arrived, Alfonso had already left. O Alfonso left, this means Alfonso left first, the action was in the past, then I arrived. Yeah? So, a situation happened before the other one in the past. Entonces el pluscuamperfecto. Vamos a hablar de una acción que sucedió antes de otra acción en el pasado. Entonces, tenemos nuestro presente, el pasado, y en este pasado sucede la acción, perdón. En este pasado sucede la acción. ¿Cómo se forma? Primero está el verbo haber en imperfecto. Entonces había, habías, había, habíamos, había. Y después el participio pasado del verbo. El participio pasado del verbo. ¿Cómo formo yo o cómo sé yo el participio pasado del verbo en español? Tiene una conjugación especial. Entonces tenemos acá los participios pasados de verbos regulares, porque hay verbos irregulares que no cumplen esta regla. Pero cuando yo tengo verbos irregulares que terminan en ar, el participio pasado es ado. Entonces, por ejemplo, tenemos el verbo caminar. Cuando yo voy a conjugar el verbo caminar, suprimo la terminación ar y agrego ado. Entonces, caminar, sin esto, entonces caminado, caminar. Si el verbo termina en er, como el verbo comer, yo voy a agregar ido. Entonces yo escribo com, suprimo la terminación er y agrego ido, comido. El verbo ir, salido. Verbo salir, suprimo la terminación ir, salido, salido. Esto es para los verbos regulares. Ar, ado, er, ido, ir, ido. Por ejemplo, beber, bebido. Tener, tenido. Cantar, cantado. Todos estos son verbos regulares. Caminar, caminado. Nadar, nadado. Vivir, vivido. Escribir es un verbo irregular. Escrito, escrito. Recibir, recibido. Acá hay una lista de verbos irregulares. Hacer, hecho. No digo ha sido. Es incorrecto. Hacer, hecho. Ir, ido. Decir, dicho. Estar, estado. Ser, sido. Venir, venido. Salir, salido. Y tengo acá una serie de verbos que son los verbos reflexivos, como levantarse, acostarse, bañarse. Tengo que usar la conjugación adecuada a los verbos reflexivos. Entonces, por ejemplo, si voy a hablar de yo, digo me había levantado, me había acostado, me había bañado. Entonces, tener cuidado con estos verbos. Recuerden que yo en presente conjugo me levanto, te levantas, nos levantamos. Usamos, ¿cierto? Al igual que el verbo gustar, me, te, nos, le.
Entonces, si fuera levantarse con ella, sería se había levantado. ¿Ok? Esto es con relación al participio pasado. Pero vamos a volver al pluscuamperfecto. Entonces yo tengo el pluscuamperfecto y voy a utilizar el verbo haber en imperfecto y luego el participio pasado del verbo. Entonces, por ejemplo, con el verbo comer, yo había comido, tú habías bailado, ella había vivido, nosotros habíamos estudiado, ustedes habían paseado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, antes de venir a los Estados Unidos, yo había estudiado inglés en la universidad. Mi hermana había viajado a Argentina. Antes de venir a Minnesota, yo nunca había tenido tanto frío y no había enseñado tantas clases de español. ¿Ok? Vamos a mirar esto. Yo llegué a MSU en el 2014. ¿Ok? Antes de venir en el 2014, antes de este hecho en el pasado, yo había enseñado español en Colombia. Yo había vivido en Forest Lake en el 2011 y yo había estudiado en la Universidad Pedagógica en Bogotá, Colombia. Estas son situaciones que yo había hecho antes de venir a la ciudad y a la Universidad de Manqueiro. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vas a pensar tú, escribe 3 oraciones en donde digas qué no habías hecho antes de venir a MSU. Por ejemplo, antes de venir a MSU, yo nunca había tomado clases de español o yo no había tomado clases de español. ¿Ok? Antes de venir a MSU o antes de estudiar en MSU, yo ya había vivido sola por 2 años. Antes de venir a MSU, yo había estudiado español en el colegio. Entonces piensa en cosas que hayas hecho antes de estudiar o de venir a MSU. ¿Ok? Dudas, preguntas, no duden en escribirme un correo y practicar mucho. Buena semana.